Hola, mi nombre es Ana Daniela Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de psicopedagogía de los trastornos emocionales 2, les voy a hablar o a presentar, mejor dicho, mi defensa de proyecto final acerca del análisis de la presencia de los trastornos más comunes en la infancia dentro del ámbito educativo. Para comenzar, es importante tomar en cuenta la definición de trastorno emocional. Los trastornos emocionales son patrones de pensamiento y de conducta que alteran el funcionamiento de una persona y su equilibrio psicológico. Debemos partir de la idea de que un trastorno no es otra cosa más que un conjunto de síntomas que en este caso van a afectar el bienestar emocional. De hecho, estos síntomas generan malestar emocional, impiden el correcto desarrollo de la persona. Los trastornos emocionales también son conocidos cotidianamente como trastornos del estado de ánimo. A continuación, quiero compartir con ustedes algunos de los síntomas más característicos de los trastornos emocionales. Entre ellos tenemos indecisión, miedos, sentimiento de culpa, sentimiento de incapacidad, hipersensibilidad, hostilidad, resentimiento, autoengaño, irrealidad, actitud defensiva, rigidez de pensamiento, impulsividad, timidez, conducta antisocial, tristeza profunda, incapacidad para amar, tensión, falta de dirección, ambición desmedida, irresponsabilidad, autodesprecio, tristeza persistente por más de 2 semanas, retirarse de las interacciones sociales o evitarse, herirse a sí mismo o hablar al hacerlo, hablar sobre la muerte, suicidio, arrebatos o irritabilidad extrema, comportamiento fuera de control que puede ser perjudicial, cambios drásticos en el estado de ánimo, comportamiento de la personalidad, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de peso, dificultades para dormir, dolores frecuentes de cabeza o de estómago, dificultad para concentrarse, cambios en el rendimiento académico, evitar o faltar a la escuela, la indecisión también puede ser, baja autoestima, miedo al rechazo, miedo a incorporarse al círculo social, experimentación de miedos. También podemos tener actuar de forma temerosa, precavida, compartir poco acerca de la vida común, sentimiento de incapacidad, sentimiento de culpa desmedido, hipersensibilidad. Tenemos también el creer que el mundo los trata de forma agresiva, injusta y por lo tanto se utiliza la hostilidad y el resentimiento para justificar su forma de pensar y así sucesivamente. Muchos niños que no tienen un trastorno emocional pueden experimentar algunos de estos comportamientos durante diferentes etapas de su desarrollo. Sin embargo, cuando los niños tienen trastornos emocionales, este tipo de comportamiento continúa a lo largo de periodos extensos de tiempo. Su comportamiento nos indica que no está bien dentro de su ambiente o dentro de sus compañeros. Este periodo de tiempo extenso debe superar a las 2 semanas. Causas de los trastornos emocionales. Los trastornos emocionales surgen tras sufrir alguna experiencia traumática en la infancia, falta de apoyo, etc. El estilo de vida es un factor importante. Sufrir un estrés continuado, una vida sedentaria, el consumo de alcohol o drogas, etc., problemas genéticos, el maltrato físico, el maltrato psicológico, alteraciones hormonales en los neurotransmisores, situaciones de estrés y preocupación, control inadecuado de las situaciones cotidianas. Ahora vamos a conocer los trastornos más comunes en los niños. Primeramente tenemos el trastorno de ansiedad, que puede presentarse por miedos, preocupaciones persistentes que perturban la capacidad para participar en juegos, escuelas, situaciones sociales típicas para su edad. Tenemos el trastorno por déficit de atención, que en comparación con la mayoría de los niños podemos tener una hiperactividad y dificultades en la atención, conductas impulsivas, hiperactividad o alguna combinación de estos problemas. Tenemos los trastornos del espectro autista, que es una afección neurológica que se manifiesta en la infancia temprana, generalmente antes de los 3 años. Aunque la gravedad de este trastorno varía, el niño tiene dificultades para comunicarse o interactuar con los demás. Ahora, trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios se definen como la preocupación por un tipo de cuerpo ideal, el pensamiento desordenado entre el peso, la pérdida de peso, los hábitos alimenticios y la dieta rigurosa. Los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno alimentario compulsivo
entran dentro de esta categoría. Tenemos la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. La depresión es un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés que perturba la capacidad de un niño para desempeñarse en la escuela e interactuar con los demás que le rodean. El trastorno puede incluir diferentes niveles y diferentes también tipos. Vamos ahora con el estrés postraumático. Es un trastorno que se ocasiona por sufrimiento emocional prolongado, ansiedad, recuerdos inquietantes, pesadillas, conductas perturbadoras en respuesta a una violencia, maltrato o lesiones o otros sucesos traumáticos. Continuando con el tema, encontramos la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno de las percepciones y de los pensamientos que hace que una persona pierda el contacto con la realidad, es decir, genera una psicosis. Aparece con frecuencia en los últimos años de la adolescencia, pero también podemos verlo en niños. Trastorno del oposicionismo desafiante. En este trastorno se presenta en los niños y se caracteriza por un comportamiento desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad. La causa del trastorno negativista o oposicionista desafiante no se conoce con exactitud. Por lo general, los síntomas se van a comenzar a presentar antes de los 8 años. Tenemos el trastorno depresivo, que implica sentirse triste o irritable por un periodo mayor a las 2 semanas. El trastorno bipolar, antes denominado trastorno depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprende altos emocionales y bajos emocionales. Cuando este se presenta, podemos encontrar que la persona va a estar inusualmente irritable o lleno de energía o eufórico, y los cambios también van a afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, comportamiento, capacidad de pensar, etc. Vamos con los trastornos del aprendizaje. Son trastornos del desarrollo infantil que se manifiestan principalmente como dificultades para aprender, por lo tanto son inseparables del contexto escolar, sociocultural y familiar en el que se presentan. Tener un trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o dos áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no estén afectadas. Entre ellas podemos encontrar la dislexia, la discalculia, la disgrafia, etc. Y por último, pero no menos importante, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno que se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores obsesionados que provocan comportamientos convulsivos. Este se caracteriza por asuntos de miedo, gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos, una de las formas que se puede presentar. Trastornos emocionales en el ámbito educativo. Dentro del ámbito educativo podemos encontrar la presencia de diferentes trastornos emocionales, ya sea del neurodesarrollo o propiamente emocionales, como ya lo nombré, valga la redundancia, que afectan o influyen el desarrollo normal de los estudiantes, produciendo en ellos las necesidades educativas especiales y por consiguiente el requerir herramientas de apoyo individualizadas con el fin de potenciar su desarrollo integral. Muchos de estos trastornos se pueden confundir por la similitud que encontramos entre los síntomas que presentan y pueden generar una confusión para identificar o al realizar un diagnóstico. Entre las confusiones más comunes que encontramos es confundir el trastorno de déficit de atención y hiperactividad con trastornos del espectro autista, trastorno de ansiedad con trastorno de depresión, trastorno de esquizofrenia con trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de bipolaridad con esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático con otros trastornos del estado de ánimo, trastorno del oposicionista desafiante con rebeldía, trastorno del espectro autista con falta de hábitos y estructura de vida, trastorno de déficit de atención y hiperactividad con falta de hábitos en seguimiento de instrucciones y trastorno del aprendizaje con trastornos del espectro autista. Pues el abordaje dentro del aula de los trastornos emocionales consiste en que el docente debe prestar mucho cuidado, observar, tratar de mitigar los síntomas que se están presentando de forma muy pacífica. Si esto continúa así y no se logra mitigar pues estos síntomas, se debe hacer un registro detallado de las características de estos síntomas, el contexto en el que pasa, la intensidad, la duración y qué hace el docente para tratar de abordarlo y si este abordaje funcionó o no. Si vemos que al transcurrir más de 2 semanas siguen presentando los síntomas, ya con esta desglose o
registro anecdótico de los síntomas, entonces se aborda a los representantes, se les dice pues qué es lo mejor para poder tratar lo que se está pasando, se va al especialista para que el especialista evalúe y dé recomendaciones para aplicarlas dentro del aula. Y luego se hacen las adecuaciones curriculares, se brindan herramientas y acompañamiento necesario para que el individuo se desarrolle de manera plena. A continuación quiero presentar con ustedes una corta planificación de una clase de 1 hora académica, 45 minutos, para un niño de 7 años con trastorno del espectro autista y oposicionismo desafiante y TDAH dominante al autismo. Aquí podemos ver en este caso la comorbilidad y debemos prestar atención entonces cómo interactúa e influye en cada uno de estos trastornos en su desarrollo. En el primer momento de la clase pues se tiene para incentivar, más que todo captar la atención, que se le entrega a los niños un juguete, estos juguetes con figuras de animales y pueden encontrar que en estos juguetes son transparentes y en algunos se va a ver la columna vertebral y en otros no. Vamos a tener cajas de diferentes colores, una verde y una roja. En la verde le colocamos una figura de una columna vertebral y en la otra le colocamos una columna vertebral con una X para con especie de pictograma poder ilustrar en la mente del niño y también a través de las instrucciones verbales que del lado donde está la columna, la caja verde, van los animales que se ven en la columna y los que no tienen pues en la otra. Después podemos aprovechar esto para explicar qué son la columna vertebral y pues decir que en efecto existe una diferenciación entre los dos grupos. Luego se realizará una actividad de introducción al estudiante a través de esto de lo que es la columna vertebral como a través de un video. 10 minutos está pautado esto. El desarrollo de la clase está englobado en 20 minutos. Ahí se explicará cuáles son los animales vertebrados e invertebrados y cuál es la diferencia principal que tiene, a través de una explicación dinámica donde se utilizarán con recursos de cartel. Se le pide al estudiante que investigue en internet la fisionomía de una serie de animales. A través de esto va a clasificar los invertebrados e invertebrados. ¿Cómo lo va a clasificar? Pues podemos colocar pegatinas de un lado, una hoja dividida en dos, del lado de arriba pegatinas de los animales vertebrados y abajo de los invertebrados. Los carteles, ¿para qué son? Sabemos que con el autismo a veces tenemos problemas en la comunicación, entonces podemos utilizar pictogramas para explicar lo que el estudiante va a hacer. Como cierre de clase, debemos hacer una retroalimentación corta del contenido para verificar que la información fue recibida de forma correcta. Y luego a través de un video interactivo de Canva, pues el estudiante irá respondiendo y seleccionando la respuesta correcta con respecto al tema. Cabe destacar que como tenemos un estudiante que tiene un posicionismo desafiante, si en algún momento nos quiere llevar la contraria, debemos que llevarlo con mucha calma, con mucha paciencia y que sea la lógica lo que él le haga responder que es lo correcto. Los pictogramas son para intervenir en el TEA. Tenemos un aprendizaje bien dinámico con bastantes recursos para que entonces podamos abordar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es importante tener en claro la prevención de los trastornos emocionales en niños y niñas. No suele ser fácil comprender este tema porque implica una serie de cambios y en cada uno se presentan pues cuadros diferentes. Pero debemos hacer los siguientes pasos. Si queremos pues brindar un apoyo a estos estudiantes, informarnos sobre el tema, considerar la posibilidad de recibir asesoramiento tanto para nosotros como para los miembros de familia, pedir ayuda a un profesional de la salud mental, inscribirse en capacitaciones, explorar técnicas de manejo de estrés, buscar formas de relajación y divertidas para el aprendizaje, elogiar las fortalezas y habilidades y trabajar todo en conjunto. Es importante que se trabaje tanto en la escuela como en la comunidad, como en la casa, como los especialistas, como la maestra regular, todo de la mano bajo unos mismos criterios que busquen el desarrollo integral y satisfactorio del individuo. Hoy en día también encontramos que hay niños que estudian bajo la modalidad de educación especial. ¿Por qué? Por concepto de padecer o bajo la categoría de trastorno emocional.
Ahí pues se realiza un plan educativo individualizado basado en adaptaciones curriculares y en el brindar las herramientas necesarias para que el niño se eduque de manera satisfactoria. También en este plan individualizado se toma en cuenta a todos los factores que influyen en él y pues para que estos puedan apoyar. Se busca dominar el ámbito académico y el social. Incluye entonces pues la utilización y regulación de comportamiento, estrategias y apoyos. Encontramos aquí las referencias bibliográficas de nuestro trabajo y por su atención muchísimas gracias.